Bien, muy buenas tardes o días, depende del lugar del mundo donde estén. Muy bienvenidos a esta presentación del Monitor de Comercio e Integración 2022 que preparamos en el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del cual tratamos de dilucidar las principales tendencias que ha tenido el comercio y los procesos de integración en la región y plantear algunos temas hacia adelante de cuáles serían las políticas y las acciones más importantes que podemos llevar adelante en el próximo año. La dinámica de la presentación va a ser una en la cual vamos a tener una primera introducción de Fabricio Perti, el gerente del sector de integración y comercio del banco, y luego vamos a tener la presentación en sí del documento por parte de los autores y vamos a tener un espacio de discusión luego de la presentación. Así que sin más, Fabricio, te pasamos la palabra. Perfecto, muchas gracias Pablo. Quiero verificar que se escucha bien, ¿sí? Sí. Perfecto, bueno, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en este lanzamiento virtual, en este caso del Monitor de Comercio e Integración del 2022. Como apuntaba Pablo, el Monitor es un informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo que analiza el estado de las relaciones comerciales internacionales y de la integración en América Latina. La monitorea estos procesos y un aporte muy único y muy tomado en cuenta en la región y nos encanta poder justamente proveer este servicio. Esto es un trabajo de equipo. Le agradecemos a Pablo García, el jefe de la Unidad de Integración Regional, a Paolo, veterano de este monitoreo, de este monitor, y a nuestro INTAL, a nuestro Instituto para la Integración de América Latina y Caribe, a cargo dirigido por Ana Vasco, quien hoy no puede estar por otro compromiso, pero que también tiene un aporte muy importante en este proceso. Bueno, entrando en materia, tal como lo sugiere el título del informe, en los últimos 3 años la región ha sufrido una serie de shocks globales. Primero la pandemia, con todas sus consecuencias humanas, sociales y económicas. Luego azotó la guerra en Ucrania, que desató a la vez una crisis energética mundial y está también teniendo efectos sobre el mapa de las alianzas geopolíticas globales. Y más recientemente, la restricción monetaria para reducir la inflación global, que amenaza el crecimiento en mercados claves y también la estabilidad macroeconómica. Creemos que esta coyuntura obviamente es desafiante, pero también genera oportunidades. Por un lado, el rebote comercial post-pandemia se está debilitando. Las perspectivas de cara al futuro son distintas, en línea con este aumento de la incertidumbre sobre la trayectoria de la economía mundial. Esta desaceleración no es buena noticia para la región, ni para ningún país en realidad del mundo, porque la inserción internacional, el comercio, son imprescindibles para crecer, para sostener la recuperación económica y, bueno, en definitiva, para mejorar las vidas de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, desde nuestro equipo del sector de integración y comercio del BID, nos gusta de forma objetiva y realista ver el vaso medio lleno. Por un lado sabemos que el comercio, como decíamos, fue motor de crecimiento. En esas 2 décadas de liberalización del comercio contribuyó a un 40% de crecimiento de producto per cápita. Esto, nuestros análisis así lo cercioran de nuestro equipo de investigación del sector dirigido por Mauricio Mesquita. Y esto es muy importante. Comercio equivale a crecer. Integración equivale a desarrollo y a crecimiento. Y por otro lado, la naturaleza global de los shocks deja muy claro que en un mundo cada vez más interconectado, cualquier solución de desarrollo requiere de mecanismos de acción colectiva, requiere de mecanismos de solidaridad. Esto obviamente se ve de forma muy clara en el cuidado del medio ambiente, todo lo que está ocurriendo esta semana en Egipto. Y ese es el cometido
del ADN más profundo de esta institución, creada en el 59, con ese espíritu de acción colectiva para el desarrollo económico. Entonces, juntos somos mejores, juntos somos más, juntos logramos salir de estas crisis. Y no son palabras, sino, como les decíamos anteriormente, las estadísticas así lo indican. Y tal como escucharán directamente de los autores del informe, si bien el crecimiento de las exportaciones se está desacelerando, las mismas crecieron más que el promedio mundial. Y las de servicios, en particular, han seguido un sendero de expansión vigoroso, año tras año. Y también la integración regional, de la cual se habla, bueno, ese intercambio interregional ha sido motor de crecimiento. Entonces, es una concientización de la importancia de esa diversificación, viendo valor agregado, viendo innovación, viendo servicios, una agenda en la cual estamos comprometidos, involucrados a nivel operativo, a nivel de los foros de comercio e inversión que hacemos recientemente, uno en este tema, de hecho, en mi país, en Uruguay, y estamos totalmente comprometidos con esa agenda. Desde el banco, por ende, creemos que más importante, lo importante es ver más allá de la coyuntura. En una visión de largo plazo, la pregunta es, ¿cuáles serán esos determinantes de esta competitividad, de esta inserción internacional sostenible y duradera a futuro? Nuestro indicador del progreso de la integración regional invita a las autoridades a redoblar los esfuerzos e impulsar esas agendas institucionales de las instituciones del comercio internacional tan importantes para reducir estos costos del comercio, que son los inhibidores de alguna manera de una mayor integración regional, los costos logísticos, de transporte, de información y todo lo que es institucional, los costos regulatorios también. Finalmente, para ir cerrando, y quizá más importante, o un tema importante, creemos que es menester implementar estrategias ambiciosas y políticas novedosas para aprovechar las oportunidades que surgen de esto. Esto no lo podemos ver pasar, este tren no lo podemos ver pasar, tenemos que actuar de forma innovadora, proactiva, Estado y mercado juntos para poder acometer estas oportunidades. La integración regional se erige como una plataforma imprescindible a través de la cooperación internacional y de la acción colectiva. Así que esperamos que esta edición del Monitor de Comercio e Integración, y sobre todo la discusión del día de hoy, provean a los países de la región información útil para poder acometer esta agenda. Cuenten con nosotros, cuenten con el Banco Interamericano de Desarrollo, con nuestro sector de integración y comercio para ello. Muchas gracias y buena jornada. Muy bien, Fabricio, muchísimas gracias por esas palabras y por la introducción. Entonces, sin más, vamos a ir directamente a la presentación del informe de este año. Para eso me acompaña aquí Pablo Giordano, economista principal del sector de integración y comercio y coordinador del estudio. También nos acompaña Katia Michalczewski, quien junto con Rosario Campos son coautoras del estudio, especialistas en comercio internacional y también consultoras de nuestro departamento. Así que, como les decía al principio, vamos a tener la presentación del informe ahora y luego un espacio de discusión, con lo cual los invito a que en el sector de Q&A del Zoom nos puedan enviar sus preguntas y luego de la presentación las compartimos con los autores y avanzamos en la discusión. Así que sin más, Pablo, te paso la palabra. Gracias, Pablo. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar hoy acá para comentar un poco los resultados del trabajo que hicimos junto con Katia y con Rosario. Lo que voy a hacer es, lo voy a pasear muy rápidamente en la presentación y después quizás si hay preguntas lo vamos a ver en el Q&A. Ustedes lo saben, este es un informe anual que mira lo que pasa en el comercio, en la integración de la región cada año.
Y este año nos enfocamos sobre la consecuencia de estos shocks globales que han golpeado a la región, poniendo énfasis sobre el tema de la desaceleración de las exportaciones, sobre la dinámica del comercio intrarregional y en particular después tomando una mirada de largo plazo sobre la competitividad comercial de la región. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando miramos los datos? El primero es que el comercio mundial se ha desacelerado después de una caída fuerte en 2020 y un rebote muy importante en 2021. La tasa de crecimiento interanual al primer semestre del 2022 se ha reducido al 17%, era del 25.8% el año pasado. Una cosa interesante es que la desaceleración se debe más a los países desarrollados este año que a los, o sea, lo que hay de crecimiento se debe más a los países desarrollados que a los países en desarrollo. Es una diferencia respecto a lo que pasaba el año pasado, sobre todo por la fuerte desaceleración, de hecho contracción de las importaciones de China. Y contribuyeron distintos factores. Un factor importante que todavía venimos arrastrando, la tasa de crecimiento alta del año pasado por razones puramente estadísticas, y voy a explicar más por qué, pero obviamente el shock de la crisis en Ucrania, las disrupciones de las cadenas de valor que siguen, digamos, están detrás de esa tendencia. Ahora, cuando descomponemos la tendencia en valor y en volumen, también vemos que el crecimiento que hubo este año, en realidad, tanto en el mundo como particularmente en América Latina, fue más por precios que por volúmenes. Es decir, cuando miramos a la economía real, en realidad la tasa de crecimiento se redujeron bastante respecto al año pasado, y a pesar de que América Latina le fue un poco mejor que el resto del mundo, en realidad el 70% del crecimiento es debido a los precios. Es decir, que es importante mirar las dos variables para no caer, digamos, víctima de la ilusión monetaria del pueblo, ¿no? Ahora, a raíz, detrás de ese 70% de impacto positivo, obviamente está el aumento de los precios de los commodities, que le ha ayudado mucho a la región. Ustedes lo ven en el gráfico, no voy a entrar a comentarlo mucho en el detalle porque son, digamos, muchas tendencias, pero no todos los precios se han comportado iguales y por lo tanto el impacto sobre distintos países ha sido diferente en función del patrón exportador y también del patrón importador, como lo veremos más adelante. Entonces les decía, y eso es un poco lo que les estoy diciendo, ¿no? Digamos, tenemos mucha variación en América Latina, tenemos México y Centroamérica que de alguna manera se mantienen en una tasa de crecimiento similar a la del año pasado, y en cambio América del Sur que se viene desacelerando más fuerte y para la cual el impacto de los precios ha sido más importante. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto en eso y ha favorecido la región principalmente por un canal indirecto, es decir, que el precio de algunos de los bienes exportados por la región obviamente han crecido a raíz de la guerra y eso le ha favorecido a la región. Pero también en el informe lo que tratamos de ver es cuál ha sido el impacto directo. El impacto directo ha sido menor porque obviamente América Latina no es un socio importante ni para Rusia ni para Ucrania y viceversa. Pero lo que miramos es ver si hubo efectos de desvío de comercio que hayan favorecido a América Latina. Y en algunos casos sí los encontramos. Y obviamente lo medimos en valor, entonces de este análisis que hacemos hay que descorporar el aumento de los precios, pero en muchos casos lo que vemos, los aumentos de los valores exportados a terceros mercados que antes importaban de Rusia y de Ucrania han sido mayores al aumento de los precios. Entonces, digamos, hay una evidencia de ese desvío de comercio en productos como trigo, como maíz, como abonos y como algunas semillas oleaginosas en particular. Ahora, si vamos del tema de los bienes al tema de los servicios, la historia es un poco diferente, aunque la tendencia es la misma. Es decir, y también porque los datos están más atrasados, entonces podemos medir los flujos comerciales solamente al primer trimestre del 2022 con una muestra de todos los países de la región. Pero ustedes lo ven en la curva morada, la expansión, digamos, la recuperación de los servicios de América Latina es todavía muy fuerte, con una tasa promedio superior al 50% en el primer trimestre interanual, superior a la del comercio de bienes, superior a la del comercio mundial,
sin embargo, en desaceleración también. Y ese es el primer punto. Y el otro punto es que, aunque a primera vista, digamos, el efecto de tracción lo tuvieron los sectores tradicionales, que naturalmente impulsan las exportaciones de bienes, de servicios de la región, perdón, que son viajes, que es por la recuperación del turismo, transporte, por la recuperación comercial, y eso son lo que mayormente contribuyeron a esa recuperación en 2021-2022. También es interesante ver que algunos sectores de servicios intensivos en conocimiento, particularmente los servicios empresariales y los servicios de TICs, siguieron creciendo. Lo mismo no fue así en el caso de servicios financieros, que en cambio habían sido muy responsables de la variación el año pasado. Es decir, que el sector de servicios sigue creciendo, sin embargo, por un patrón más tradicional, pero hay elementos novedosos para seguir observando. Ahora, si miramos, digamos, si ponemos la mirada más hacia el futuro que hacia el pasado, ¿qué es lo que vemos? Y los instrumentos que usamos para mirar hacia el futuro son fundamentalmente dos. Uno, lo que llamamos el LATLI, el Latin American Trade Leading Indicator, que es un índice que nos permite detectar cambio de tendencia en el sendero de crecimiento de las exportaciones en valor de la región. Nos dice que efectivamente hay un cambio de tendencia, hubo un cambio de tendencia a partir del mes de marzo. Es decir, que esa desaceleración que estamos viendo no es una desaceleración que es producto del ruido de los datos, es una tendencia ya consolidada. Y lo que miramos con el LATNI, que es un instrumento de nowcasting, es decir, un instrumento que nos permite estimar las exportaciones en los meses de septiembre, agosto y julio, donde no tenemos observaciones oficiales, nos confirma efectivamente que la tasa de crecimiento de las exportaciones se está desacelerando. La tasa de América Latina al primer semestre era del 20, América Latina y el Caribe era del 20.6%. La tasa interanual en septiembre ya es del 11%, es decir, casi la mitad. Es decir, que nos estamos desacelerando y con una rapidez relativamente importante, inclusive, como lo decía al principio, porque eso es producto también de un artefacto estadístico. Es decir, en la medida en que avance el año y que empezamos a comparar las tasas interanuales con periodos del año anterior, donde la recuperación ya había empezado, obviamente la tasa de crecimiento mecánicamente es más importante. Ahora, ¿cómo explicamos estas tendencias hacia el futuro? El primero, si miramos los factores nominales, es decir, lo que determinan los precios, vemos que los términos de intercambio de la región se están erosionando. Y lo ven en la filmina de la izquierda. De hecho, ese año los términos de intercambio de la región empeoraron, y eso no pasaba desde muchos años, producto del aumento de los precios energéticos fundamentalmente, pero también de cierta desaceleración del crecimiento de los precios de los productos exportados a lo largo del primer semestre. Entonces vemos que esta tendencia va a continuar y por tanto esto está, digamos, fundamentando la predicción que hacemos. El otro tema está más relacionado a los mercados financieros, con la restricción monetaria más fuerte en Estados Unidos comparado con otros países del mundo, particularmente economías avanzadas, pero también economías de la región. La tasa de cambio efectiva del dólar se está apreciando. El dólar se está apreciando contra un basket, una canasta de monedas. Y eso normalmente tiene un impacto depresivo sobre el precio de los commodities, y entonces es otro canal que le va a afectar probablemente de manera negativa a la perspectiva de exportación de la región. Ahora sí, más allá de eso, también hay razones relacionadas con la evolución de la economía real, es decir, de la demanda real de nuestros socios. Y ahí ven en la filmina de la izquierda la evolución de la demanda de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea y de la misma América Latina. Ustedes ven que se está desacelerando muy rápidamente, lo decía Fabricio y lo decía también Pablo en la introducción, y eso obviamente en la medida que continúe esa tendencia, obviamente va a tener un impacto sobre la demanda de las exportaciones de los productos exportados por la región. Y cuando miramos tomamos la temperatura de las expectativas de los agentes, que es lo que muestran los gráficos de la derecha, vemos que se están deteriorando las expectativas de los agentes
en particular en los indicadores que están más directamente relacionados con, normalmente con el desempeño exportador de la región. Por ejemplo, los índices de precios, los índices de clima de negocio, por ejemplo, los índices de pedidos de exportación de los gerentes de compras de grandes multinacionales en el mundo. Es decir, que hay un conjunto de factores que nos están indicando que la región, digamos que las exportaciones de la región se estarían desacelerando. Entonces, ese panorama, una nota positiva es que el comercio intrarregional sí está creciendo más del comercio extrarregional, a pesar de que por su peso en la canasta exportadora de los países, el comercio extrarregional sea el que pese más y explique más del desempeño comercial de la región. Sin embargo, el comercio intrarregional está creciendo, está todavía creciendo a tasa sostenida en el primer semestre del 2022 al 33,5% para el conjunto de países de América Latina, y esa es una buena noticia. Lo decía Fabricio al principio, el comercio intrarregional es un motor del comercio para la región. Y lo que hacemos en el informe, no me voy a explayar mucho acá en la presentación, es que vamos monitoreando cómo avanzan los bloques de integración, cómo avanzan las agendas de integración, con un índice agregado que ustedes lo ven acá, que aumentó durante los años de la pandemia, del 2019 al 2021, de un 1,7%, lo que es buena noticia, vamos en la dirección correcta, las agendas de integración avanzan, o la integración en general, medida en las 4 dimensiones que usamos, que son la dimensión comercial, la dimensión productiva, la dimensión física, la dimensión institucional, están avanzando, pero avanzan menos que otros países. Mire, por ejemplo, el gran salto que hizo África, que firmó un acuerdo de libre comercio continental el año pasado y este año ha empezado a entrar en vigor. Entonces, vamos en la dirección correcta, y donde detectamos que, a pesar de algunos avances, faltan aún más avances, es particularmente en las agendas institucionales. Y entonces, hasta acá es lo que, le relata el informe en términos de coyuntura. Y después lo que hacemos en la última parte del informe, tomamos una mirada un poco más de largo plazo y tratamos de ver, bueno, ¿qué es lo que nos dice cuando ponemos este desempeño coyuntural en una perspectiva de más largo plazo y una perspectiva real de los últimos 10 años? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cómo se ve la región comparada con el resto del mundo? Y eso es el resto de la presentación que le va a pasar Katia. Katia, te la paso. Bueno, buenas tardes, gracias Paolo por la palabra. Como bien dijo Paolo, en el 4º capítulo del informe hicimos un análisis con una perspectiva además de mediano plazo, tratando de distinguir el comportamiento de América Latina en comparación con el comercio global y comparando qué ocurrió en la última década con lo que pasó en la década previa a la Gran Recesión. Para hacer este análisis, tratamos de distinguir el comportamiento a precios corrientes, o sea, en términos nominales, y del comportamiento a precios constantes. Deflactamos el comercio mundial a nivel de producto, y también lo hicimos para una muestra de 17 países de América Latina, a nivel de 6 dígitos, calculamos los deflactores, y tratamos de ver qué había ocurrido en esta última década, tratando de identificar si esta turbulencia de la cual habló Paolo en la primera parte de presentación, que vemos en los últimos años, no es parte de un fenómeno más general que se viene observando en la última década. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, como podemos ver en el primer gráfico, es que vemos que a precios corrientes, la última década, más allá del bajo crecimiento que ya se venía viendo en la etapa de recuperación de la Gran Recesión, esto que se hablaba del slow trade, también vemos que hay una alta volatilidad, o sea que estamos en un régimen de comercio global muy diferente a la etapa previa a la Gran Recesión, donde hubo un crecimiento sostenido tanto en términos nominales como reales. En términos nominales, el comercio global entre 1999 y 2008 creció un 11,8% anual en promedio, de lo cual 5,7% fue en términos reales, ¿sí? O sea que hubo un impulso tanto en términos de precios como de cantidades comerciadas. En cambio, en el periodo de 2012-2021, que es la década más reciente que pudimos analizar y deflactar con esta metodología, el crecimiento del comercio global en términos nominales fue de apenas 2,0%.
2,6% anual promedio. Y en términos reales, 2,8%. O sea que en este periodo los precios aportaron negativamente. Ahí lo primero que vemos es la ralentización del crecimiento del comercio global, muy evidente, y no solamente en términos nominales, sino también en términos reales. Algo similar pasó con las exportaciones de América Latina, o sea, se ve que para el periodo previo a la crisis financiera internacional, las exportaciones crecieron un 12,1% anual, también con un alto crecimiento del volumen, el volumen crecía un 5,6% anual, pero en la última década, entre 2012 y 2021, ese crecimiento bajó a un ritmo de 2,1 en términos nominales y a 3,1 en términos de volumen. ¿Sí? Esto, lo que uno ve, más allá de la desaceleración, es que también América Latina creció apenas por encima del comercio global, o sea que acompañó el fenómeno de bajo crecimiento y de alta volatilidad. Algo para destacar es el cambio en la elasticidad del comercio con respecto al crecimiento económico, ¿no? Al PIB. En el periodo previo, este indicador era 1,4, y en la década más reciente que estamos analizando es de apenas 0,9, o sea, es menor a 1 la elasticidad. Esto quiere decir que el comercio crece menos que el producto global. Un asterisco como para aclarar antes de ir a un análisis más profundo, lo que quiero mencionar es que hicimos una prueba de incluir y excluir la pandemia para hacer este análisis, y lo que encontramos es que más allá de incluirla o excluirla, los datos siguen dando resultados similares, por lo cual decidimos incluirlo porque la pandemia fue un shock más de los tantos que sufrió el comercio global y el comercio de América Latina en la última década, especialmente desde mediados de 2014, con la caída del precio del petróleo, posteriormente la pandemia, y bueno, y ahora tenemos la guerra en Ucrania. ¿Qué pasó con América Latina en este periodo de análisis? Bueno, lo que vemos es que América Latina, como tuvo un comportamiento similar al comercio global, no tuvo una gran variación en su cuota de mercado. La cuota de mercado medida a precios constantes en el año 2012 era de 5,8%. Esto es cuánto pesan las exportaciones de América Latina medidas a precio de 2015 en el año 2012 versus lo que pesaban en 2021, ya con el rebote post-pandemia, y eso fue 5,9, o sea que apenas aumentó su cuota de mercado. Pero cuando desagregamos esta variación por subregiones dentro de América Latina, lo que vemos es que, en rigor, este aumento respondió principalmente al mejor desempeño de México, que aumentó su cuota de mercado. Pero para el resto, por ejemplo, en las economías sudamericanas, la mayoría perdió cuota de mercado. También hubo incrementos de cuota de mercado en el caso de Brasil y también para los países centroamericanos, pero en menor medida. El aumento se dio principalmente en algunos productos como las manufacturas de origen agropecuario y en menor medida en las manufacturas de origen industrial, esto impulsado sobre todo por México. Pero bueno, la cuota de mercado es un indicador sintético, ¿no? Entonces, y esconde por detrás de su variación factores, tanto por el lado de la demanda como de la oferta. Entonces, una vez que tuvimos digamos, número agregado de la variación de la cuota de mercado, aunque fue mínima, lo que nos propusimos fue tratar de descomponerla con una metodología que se llama Shift Share, que nos permite ver qué tanto de la variación de la cuota de mercado responde a factores de demanda y cuántos factores de oferta. Eso no podría hablar o inferir a cambios en la competitividad de la oferta de América Latina. Entonces, si uno agarra el periodo que estamos analizando, que es 2012-2021, lo que ve es que las exportaciones, siempre medidas en términos reales, aumentaron un 31,1% en ese periodo. Gran parte, o sea, 27,9% de ese total responde al impulso del comercio global. Pero hay también una variación adicional que responde a lo que se llaman factores y destinos y de productos. ¿Esto qué es? Bueno, ¿cuánto crece la demanda hacia América Latina en comparación con el promedio de la demanda de los socios? O en el caso del factor destino. Y el factor producto es cuánto crece o cuál es el diferencial de crecimiento de la demanda de la canasta de América Latina, de la canasta de exportación de productos de América Latina, comparado con el promedio de crecimiento de la demanda global de esos productos. Lo que vemos es que estos dos factores aportaron positivamente el crecimiento de las exportaciones de América Latina en el producto.
Por lo tanto, el diferencial, o sea, el residuo que nos queda del resto de la variación de las exportaciones, es lo que podemos inferir como competitividad, o sea, cómo se comportó la oferta de América Latina en ese periodo. Y ese factor da negativo, es decir, que la competitividad en ese periodo le restó al crecimiento de las exportaciones 2,3 puntos porcentuales. Y tratamos de ir un poco a hacer como un zoom hacia adentro y tratar de ver esa variación de esos 2,3 puntos porcentuales de pérdida, cómo se repartían hacia adentro de la región. Agrupamos los países, separamos las dos economías más grandes, México y Brasil por un lado, agrupamos Centroamérica, y el resto de Sudamérica las agrupamos según su especialización o sus ventajas comparativas o su concentración de las exportaciones. Por eso agrupamos los productores o los exportadores intensivos en productos agropecuarios, Argentina, Uruguay y Paraguay, aquellos que tienen exportaciones intensivas en minerales y metales, que son Perú y Chile, y los intensivos en combustibles y energía, que son Bolivia, Ecuador y Colombia. Y lo que ven en este gráfico es la desagregación de la variación total de las exportaciones en cada uno de los componentes. El morado indica la variación en la competitividad. Entonces, lo primero que uno ve cuando hace esta desagregación es que, excepto México y Brasil, el resto de los grupos perdieron competitividad en este periodo. O sea, las excepciones son solamente las dos economías más grandes. Y para el caso de Centroamérica y el resto de las economías sudamericanas, implicó la competitividad una gran pérdida en la variación de la cuota de mercado a nivel global. Hicimos un análisis adicional que fue tratar de desagregar la variación de la competitividad en términos de productos y destinos. En esta misma estamos mostrando la variación de la competitividad y está desagregada por tipo de productos, ¿sí? Distinguimos productos primarios de manufacturas, y las manufacturas las dividimos en de origen agropecuario, origen industrial, y las de origen mineral y metal, y también desagregamos los combustibles y la energía. Entonces, lo que podemos ver es en dónde se concentró, o en dónde fue más significativa la pérdida de competitividad para cada grupo de países. Y lo que vemos es que en los grupos de países que tuvieron pérdida de competitividad, esta se concentró en aquellos sectores donde tienen la ventaja comparativa. Por ejemplo, el caso de Perú y Chile, que son grandes exportadores en minerales y metales, tuvieron pérdidas en ese mismo sector. La mitad de la pérdida de la competitividad fue en las manufacturas de origen mineral y metal. En el caso de los exportadores de combustibles, Colombia, Ecuador y Bolivia, casi la totalidad de la pérdida de competitividad se dio en ese sector. Y de la misma forma, para los exportadores agropecuarios, Argentina, Paraguay y Uruguay, y los centroamericanos, fueron los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario las que explicaron la mayor parte de la pérdida. Por el contrario, lo que tenemos es a México y a Brasil, que fueron las dos grandes economías que ganaron competitividad. México ganando competitividad en las manufacturas de origen industrial, especialmente en el mercado donde más concentra sus exportaciones, que es Estados Unidos, y en el caso de Brasil, la ganancia de competitividad fue más generalizada en todos los tipos de manufacturas, no solamente las industriales, sino también las agropecuarias y las minerales. De la misma forma que desagregamos por productos, hicimos la desagregación en términos de destinos. Y lo que hicimos fue ver en qué mercados de los principales destinos de exportación de América Latina se había dado la mayor variación de la competitividad. Y acá nos encontramos con una sorpresa en el mal sentido, porque lamentablemente la mayor pérdida de competitividad, como se ve también de nuevo marcado en morado, se dio en el mercado regional. Quiere decir que las exportaciones de los países de América Latina perdieron competitividad en los socios de la propia región principalmente. Y la única excepción es Brasil, que se ve claramente ahí que tiene una ganancia de competitividad en la región, y también si uno desagrega por país, ve que algunos países centroamericanos también tienen ganancia, y también otra excepción es Paraguay. En el informe se puede acceder, ahí tenemos todo el detalle por país, si a alguien le interesa ahondar en el desempeño de cada país en forma desagregada. Pero lo que uno ve es esto, hay gran pérdida de competitividad en la propia región, y por el contrario, la ganancia en competitividad se ve en gran medida en el mercado de China, ¿sí? Esto responde en gran parte a
el desempeño de Brasil, que ganó la mitad de la ganancia de competitividad de Brasil se da en ese mercado, pero también hay ganancia del resto de los países sudamericanos en el mercado de China. Voy a mencionar Estados Unidos, aunque no es tan, es relevante como socio comercial, pero el resultado fue bastante disímil entre regiones, porque tenemos México y Brasil ganando competitividad en el mercado de Estados Unidos, pero por el contrario, los demás países, con excepción de los exportadores agropecuarios, que tuvieron pérdida de competitividad en el mercado estadounidense. Y también el desempeño en el mercado europeo fue bastante débil en términos generalizados, con algunas excepciones. Entonces, en este análisis que hicimos, de análisis de competitividad, de medición en términos reales, lo que nos encontramos es esto, o sea, que América Latina siguió el comportamiento del comercio global, no hay gran variación de la cuota de mercado, sí cuando uno entra y desagrega por países se ve un comportamiento muy diferenciado entre las grandes economías y el resto, y gran pérdida de competitividad en los mercados donde tenemos nuestras exportaciones concentradas, y especialmente en el mercado regional. Ahora le devuelvo la palabra a Paolo para ir a las conclusiones. Me imagino que para ustedes eso es mucho material, entonces vamos a tratar de resumir un poco las conclusiones y sobre todo ver qué es, digamos, cuál es la lectura que hacemos de todo eso, ¿no? El primer punto es que, obviamente, después de una histórica caída del comercio debido a la pandemia, el rebote se está debilitando, y antes y más rápido de lo que habíamos esperado. Digamos, se pensaba que, digamos, nadie anticipaba esa seguidilla de shocks que obviamente pusieron término a esa fase de expansión post-pandemia. A pesar de que a América Latina le fue mejor del resto del mundo, las exportaciones están creciendo principalmente por el aumento de los precios y por el aporte de México. También hay mucha variación entre los países. En cambio, los servicios, como se lo mencionaba antes, continúan en un sendero expansivo bastante firme, a pesar de que es por los rubros, particularmente los rubros más tradicionales. Los términos de intercambio de la región cayeron, las importaciones crecieron impulsadas por los precios y los saldos comerciales se deterioraron, es decir, que desde un punto de vista macroeconómico el comercio no ha sido este año una fuerza de tracción para el crecimiento, cosa que sí debe ser y puede ser. La integración comercial avanzó y se vio manifestado en un aumento del coeficiente del comercio intrarregional, que aumentó por el tercer año de fila. Sin embargo, aumentó por los aspectos comerciales y físicos y no tanto por los aspectos institucionales, lo que denota la necesidad de impulsar estas agendas. Y mirando de cara al futuro, lo que vemos es que en un contexto de alta incertidumbre, la coyuntura presenta una cantidad de riesgos digamos, asociados a la desaceleración de la demanda externa, al impacto bajista que va a tener la apreciación del dólar, y a una todavía recomposición relativamente lenta de la cadena logística y globales del transporte mundial, los cuellos de botella que hemos visto y que de alguna manera se detallan en el informe que nos presentamos muy detalladamente en esta presentación. Ahora, si miramos esto y hacemos una lectura de cara al futuro, ¿qué es lo que vemos? Lo primero es lo que dijo Fabricio al principio de la presentación. El sector externo ha sido un factor crítico para el crecimiento económico de la región, no solamente en los últimos 20 años, sino que también en los últimos años digamos, durante la pandemia. Sin embargo, como lo mostraba Katia, en la última década, excepto Brasil y México, la región sufrió una progresiva pérdida de competitividad. Es decir, que los motores digamos, de este crecimiento impulsado por las exportaciones se estuvieron frenando, y la recurrencia de los shocks que estamos viendo en los últimos años, en realidad, más allá de la coyuntura, parece que se está alterando la manera en que va a funcionar la globalización. En un futuro, digamos, los analistas más atentos nos dicen que va a haber un futuro de mayor inestabilidad económica y política, de mayor fragmentación en la organización de las cadenas globales de valor y de mayor regionalización, es decir, de mayor relacionamiento con los países cercanos
tanto desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista geopolítico. Y eso nos parece que es lo que queremos traer la atención. El primero es que la gran fase expansiva del proceso de fragmentación y deslocalización de la producción, que ha coincidido con la entrada de China en el sistema comercial multilateral del principio de los 2000, evidentemente ha llegado ha concluido su ciclo, probablemente con la gran recesión de 2008. En los últimos 10 años se ha quedado estancado. Hoy, en realidad, con la pandemia y con esos nuevos shocks, vemos que hay cada día más incentivos para reducir la extensión y la complejidad de la cadena de suministro, lo que no quiere decir volver a la autarquía o el fin de la globalización, como quizás se ha sobreenfatizado en algunos análisis, pero seguramente, digamos, hoy la percepción de los riesgos está dominando la percepción de los beneficios de la distribución y de la deslocalización internacional de la producción. Y en cambio, sí, lo que está aumentando es el aumento de la internacionalización del comercio de servicios, que a raíz de la digitalización que permite de reducir los costos que en inglés se llaman face-to-face costs, ¿no? Los costos de provisión presencial, en realidad probablemente sea el nuevo driver, el nuevo impulsor de la globalización. Y eso desde un punto de vista más estructural, pero desde el punto de vista después más coyuntural y más económico y político, ¿qué es lo que vemos? Vemos primero una globalización dominada por tensión económica entre las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y China, y eso ya es algo que viene desde varios años, desde varias administraciones, y es una guerra comercial que va más allá de lo comercial. En realidad es una guerra tecnológica, es una guerra que tiene que ver con el posicionamiento económico hegemónico en la economía mundial. Entonces, digamos, un mundo menos cooperativo. Después de la guerra, claramente, una progresiva subordinación de objetivos de inserción internacional y objetivo, finalmente, de eficiencia económica por debajo de los imperativos estratégicos nacionales, reflejados en lo que se llama el friendshoring, ¿no? del cual hablan tanto los europeos como los americanos. Los chinos no hablan mucho de esto, pero de alguna manera también lo hacen. Es decir, un mundo donde las alianzas económicas probablemente van a estar supeditadas a las alianzas más políticas. Y entonces, ¿cuál creemos que debería ser la respuesta de América Latina respecto a este mundo que está cambiando, la dirección en que está cambiando, y frente a una región que ha beneficiado mucho de la globalización entre los años 90 y los primeros años 2000, pero que hoy está perdiendo competitividad? Bueno, la agenda es una agenda que conocemos, es la agenda de siempre, de alguna manera, que sin embargo habría que volver a priorizar y volver a adaptar a lo que son los nuevos temas. Una agenda de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones que en un mundo más, de mayor competencia, va a ser más importante, van a ser activos más importantes para competir en la globalización. Una agenda de facilitación comercial, justamente en un mundo donde las cadenas globales de valor se van a reorganizar y algunos socios van a buscar proveedores confiables. Evidentemente la agenda de facilitación comercial es fundamental porque eso es lo que determina el costo de hacer negocios fundamentalmente a nivel internacional. Una apuesta al mundo de los servicios con la digitalización, claramente eso va a ser un sector en expansión. Una apuesta a lo que son los fundamentos de la competitividad del futuro, y destacamos dos: uno, la digitalización, y el otro, el cambio climático. Creemos que, si hay dos renglones nuevos a partir del cual los países se van a distinguir en la arena global, van a ser en su capacidad de avanzar en la digitalización o de aprovechar la digitalización, y en la capacidad de volverse más verdes y de poder cumplir con estándares climáticos, ambientales y de sostenibilidad que van a ser probablemente cada día más exigentes. Sin olvidar una agenda la agenda tradicional, una agenda donde hay una necesidad de hacer bajar los costos de transporte para compensar la desventaja geográfica que tiene la región, que está alejada del resto del mundo, y la integración regional. También lo decía Fabricio al principio, es en un mundo, más conflictivo, avanzar en conjunto, evidentemente, ya no es una elección, sino que una necesidad. Así que eso pensamos que son los ingredientes de la agenda.
Esperamos que este análisis que realmente pueda echar luz en lo que creemos que son las tendencias más importantes del comercio global y de la tendencia de la región en ese entorno global en el próximo año, y esperamos que eso sea una contribución para la toma de decisiones en la región. El informe está ya al aire, ustedes pueden sacar una foto a ese QR y bajarlo directamente, o en las comunicaciones que le vamos a mandar después de ese evento van a tener el enlace que aquí se presenta en la pantalla. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Paolo, Katia, por la presentación. Creo que el informe da luces sobre lo que pasó el año próximo, pero sobre todo nos da pistas sobre lo que se viene hacia adelante. Esto de que la desaceleración que se está dando en el comercio en la región, claramente es una preocupación, pero al mismo tiempo también el hecho de que estemos de alguna manera en un proceso de desaceleración menor que la del mundo, por ahí nos da una luz de esperanza sobre cómo reajustar las políticas que decías al final para hacia adelante, ¿no? Y sobre todo, no solo mirando la coyuntura, sino también la estructura y estos cambios que señalabas, que claramente pareciera que en términos estructurales tenemos un cambio grande a nivel global, ponen el énfasis en poder recuperar la competitividad que hemos perdido en los últimos años. Bien, entonces, dicho esto, tenemos un espacio de discusión. De nuevo, los invitamos a que nos envíen preguntas ahí en el Q&A del chat. Ahí estamos viendo ya hay varias que están llegando y vamos a ir tomándolas y pasándoselas tanto a Katia como a Paolo. Yo empezaría, entonces, si les parece bien, tal vez discutiendo más la coyuntura y luego estoy viendo cuestiones más que tienen que ver con la estructura, y en principio ustedes en el informe presentaron y destacaron las distintas tendencias comerciales que se están dando a nivel agregado en el mundo, en la región, pero no entraron al detalle de lo que pasa en subregiones y países. No sé si Katia o Paolo nos pueden dar algunos insights sobre cuáles son las tendencias que están viendo hacia el interior de la región y si hay comportamientos muy disímiles dentro de los países. Bien, bueno, si querés tomo la palabra en esa yo, Paolo. Lo que vemos es que la desaceleración es bastante generalizada en términos regionales, o sea, se ve en casi todos los países que la tasa de variación de las exportaciones en términos interanuales, o sea, comparado con el año previo, la tasa de variación es menor, como decís vos, todavía es relativamente alta. Hay algunas excepciones, y quizás la más relevante para destacar es el caso de México, cuya tasa de variación de las exportaciones en este primer semestre, año 2002, fue incluso hasta apenas un poquito superior al crecimiento del año pasado. Entonces, ese es un dato para destacar. Y también hay otras excepciones, están los casos de Guatemala y Honduras, que también tuvieron un crecimiento mayor de las exportaciones que el año pasado, o sea que 2021, y en Sudamérica tenemos los casos de Ecuador, Uruguay y Venezuela, donde también se ve un crecimiento de las exportaciones mayor, o sea que estos países un poco se despegan de esa tendencia a desacelerarse que se ve en el resto de las economías. De todas formas, en el informe, para el que interese, como para ir profundizar un poco más, hay una tabla donde uno puede ingresar y ver por país cómo fue cada uno de los desempeños. Pero, o sea, no dejamos de poner énfasis sobre la desaceleración, que también, bueno, en términos era esperable por este tema del arrastre estadístico, y que era esperable que la tasa de crecimiento no se mantuviera en niveles tan altos como en el año 2021. Sin embargo, algunos países lograron hacerlo. Muy bien, gracias, Katia. Hay una pregunta que nos hace Alberto Lora, y es sobre el hecho de que claramente nos estamos aproximando hacia una recesión global. Si uno ve, el Fondo Monetario Internacional recientemente corrigió a la baja las proyecciones de crecimiento. Entonces, en ese contexto, ¿cómo estás viendo el desempeño futuro que uno esperaría? ¿Y cuáles serían los factores que crees que son más importantes para explicar el comportamiento que vamos a ver en el comercio global y regional? Sí, bueno, claramente un enfriamiento de la economía mundial no es buena noticia, porque se va a enfriar la demanda para los productos de América Latina, y de hecho ya lo estamos viendo en los datos. Quizás lo pasé muy rápido en la presentación, pero por ejemplo, ese índice de PMI de las opiniones de los gerentes de compras en la gran
empresas multinacionales, ya han pasado a ser inferior al nivel crítico de 50, es decir, que ellos ya están esperando una recesión comercial. No va a hacer predicciones sobre el crecimiento de la economía, eso no nos corresponde, pero sí estamos viendo eso. La OMC, que tiene un barómetro, también ha registrado una reducción de la presión comercial en el mundo, para seguir la metáfora, y es decir, están esperando un aumento a final de año, un aumento relativamente bajo del comercio mundial en términos reales, y para el año próximo esperan un empeoramiento. Entonces, vamos hacia una fuerte desaceleración. Obviamente no estamos todavía esperando una contracción comercial, pero eso va a depender de la intensidad de la recesión mundial, si es que va a haber una recesión mundial o en los países donde van a haber recesiones. Hoy salieron datos relativamente positivos. La inflación en Estados Unidos ha sido mejor de lo esperado. Entonces los mercados han reaccionado de manera positiva, esperando que la restricción monetaria vaya a ser menor en el futuro. Ahora, en la medida en que, digamos, buenas noticias como estas sigan dándose en los próximos meses, probablemente el impacto comercial sobre América Latina sea menor, pero yo creo que sí vamos a una temporada de menor crecimiento, por lo menos. Bien, y Katia, ustedes en el informe presentan unas estimaciones sumamente interesantes sobre el costo de los fletes, ¿no? Que fue algo muy importante durante la pandemia, o sea, toda la disrupción que se dio en ese momento, y Paolo también señalaba que de alguna manera esto se está corrigiendo, pero de forma lenta, ¿no? Las cadenas logísticas todavía no están al 100% trabajando como antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ven ustedes eso, ¿no? O sea, ¿se está superando o no la crisis que se dio en la logística internacional, y qué impacto tuvo eso en términos de costos de comercio durante los últimos años? Bueno, mira, si lo que hacemos en el informe es tratar de bajar o acercar un poco el impacto de este incremento de los fletes que hubo desde más o menos a mediados de 2020 hasta hace pocos meses, donde volvieron a agarrar una tendencia hacia la baja, incluso en algunos casos están en valores similares o cercanos a los pre-pandemia. Pero tratamos de estimar cuánto había sido el costo de esa suba de precios, porque casi todos los informes, análisis que hay, están en torno a los fletes digamos, de este a oeste, porque fue el gran incremento de los precios de los fletes fue en esas rutas, ¿no? Pero impactó también sobre las rutas que llegan a América Latina y que nos traen los insumos para, o bienes finales que nosotros consumimos, o los insumos que necesitamos para producir nuestras manufacturas. Entonces tratamos de estimar cuánto había sido el impacto sobre ese costo, y lo que encontramos, que está detallado en el informe, es que el costo de nuestras importaciones por el aumento de los fletes en estos últimos 18 meses estuvo entre 7 y 10%, ¿sí? Esa es la estimación que hacemos. La idea es hacer una continuación, porque ahora tenemos unos nuevos precios con la desaceleración de la demanda global y bueno, todos los factores que hablamos sobre el enfriamiento de la economía para los próximos meses. Eso hizo, acompañado por la resolución de algunos cuellos de botella en las cadenas logísticas de suministro global, hizo que los precios, el costo del flete bajara en los últimos meses, y como dije, en el caso de algunos ya se encuentran incluso cercanos a los niveles pre-pandemia, y hay mucha incertidumbre en torno a si se va a desestabilizar este precio, o uno esperaría en los próximos meses una alta volatilidad en los costos, lo cual implicaría que otra vez los costos de las importaciones vuelvan a incrementarse, y esto impacta negativamente, ¿no?, sobre digamos, el costo de las importaciones para la región. Pero bueno, la estimación que hacemos está entre eso, entre un 7 y un 10% de incremento para el periodo analizado. Interesante. Tenemos varias preguntas sobre el tema de servicios, Paolo. Esta dinámica que se ve diferencial de alguna manera entre el comportamiento del comercio de bienes y el de servicios, usualmente en otras crisis veíamos esto, ¿no? Que en general los servicios eran más reticentes a la caída a las crisis, pero estaba muy focalizado en lo que eran los servicios que decimos basados en conocimiento, ¿no? Ahora, por lo que mostraste hoy, la dinámica es un poco distinta. ¿Qué nos podés decir más en detalle? ¿Y si esto es algo generalizado para todos los países o se dan algunas regiones nada más? Mira,
es una pregunta difícil por varias razones. Primero, porque la naturaleza de la crisis esta vez ha sido muy diferente. Y obviamente ha impactado mucho a los servicios, que son lo que se, digamos, que son lo que se intercambian las personas. Y aún más en América Latina, donde, digamos, una gran parte de la oferta de turismo, de la oferta de servicios es turismo. Entonces, con la pandemia, digamos, eso ha sido cerrado completamente. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Durante la recuperación también, la recuperación ha sido mucho más fuerte en esos servicios que dominan la pauta de exportación de la región, pero también eran aquellos que habían sido más reprimidos durante la pandemia. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, una gran recuperación del sector turismo, una gran recuperación del sector de transporte por el aumento del comercio, pero una cosa interesante que notamos y que se ve como en las variaciones marginales, pero que yo creo que necesitaría de un poco más de foco inclusive, es que en el mundo en general se está viendo como una desaceleración de los servicios intensivos en conocimiento. Después, es decir, después de esa gran expansión de la digitalización durante la pandemia, ¿sí? Parece que el mundo está volviendo un poco atrás en eso. En América Latina eso no se observa. Exacto, estamos volviendo. Y en cambio en América Latina seguimos creciendo. En algunos sectores, no en todos. Por ejemplo, el sector de servicio financiero, que era la historia de éxito del año pasado, ese año sí se redujo. Pero ahí también es difícil saber si ese es un efecto estadístico, porque el año pasado los unicornios en el sector financiero han explodido tanto, entonces necesitamos, creo, un poco más de tiempo para ver eso. Pero, digamos, la sensación que tenemos en los datos es que algo está pasando en América Latina que vale la pena monitorear. Y ahora, la otra, digamos, gran lección, me parece que, o el mensaje que hay que dar de eso, es que en realidad los datos son insuficientes. En realidad navegamos a ciegas. Y a pesar de que hacemos en el informe un esfuerzo enorme para recuperar la información cuantitativa mejor que hay y de trabajarla para que sea más compatible, navegamos a ciegas. O sea, en realidad que nadie sabe lo que está pasando. Entonces eso creo que es debería ser digamos, un mensaje de la necesidad de invertir en esto, porque lo que no podemos medir, no podemos regularlo, no podemos potenciarlo, no podemos aprovechar. Sobre todo teniendo en cuenta lo que decía al principio, la creciente importancia que tienen los servicios hoy, no solo en el comercio, sino en la economía en general, ¿no? Por lo cual ahí claramente hay un desafío. Bien, una cuestión interesante de esta edición del monitor y también de las anteriores, ¿no? Que cada vez se está poniendo foco también no solo en la evolución del comercio, sino de la integración, ¿no? En definitiva es el monitor del comercio y de integración, y en este caso ustedes hacen una revisión interesante de cómo fue el avance de la integración en los distintos procesos. Así que ahí, Katia, quería ver si nos podía resumir un poco cuáles fueron los avances más destacados que se dieron en la región en este periodo en materia de integración, y obviamente todo el que quiera lo puede ver más en detalle en el informe. Sí, bien, gracias por mencionarlo, Pablo, porque bueno, este año hicimos un esfuerzo, es una novedad para el monitor, de incluir los avances en las agendas de algunos de los principales bloques de integración de América Latina. Entonces, lo que hicimos fue tratar de revisar esas agendas y ver cuáles eran los temas que estaban incluyendo en sus discusiones, en sus reuniones, en sus hojas de ruta. Y por ese lado lo que encontramos es que hay dos como factores bastante similares entre los bloques. El primero, la importancia de la agenda digital. ¿Sí? Varios de los bloques, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, el Mercosur, están incluyendo en sus trabajos los temas digitales para avanzar en ese ámbito. Y otra cuestión que encontramos también en común entre los bloques es un fuerte trabajo de integración con las economías asiáticas. ¿Sí? Hay muchos acuerdos en negociación que se han firmado o puesto en vigor en los últimos meses con países de Asia. Entonces, estos son como los factores en común. De todas formas, uno puede entrar en el informe y ver, como decís, a nivel de cada bloque, cuáles son los avances, cuáles son los temas que se están discutiendo en las agendas. Y adicionalmente a esto, más allá de ver las agendas,
volvimos a calcular el indicador que incorporamos el año pasado, que es este indicador abstracto, digamos, de integración, donde incluimos 4 dimensiones, que son la física, la institucional, la comercial y la productiva. Y no solamente lo hacemos para América Latina y para cada bloque de América Latina, sino también lo hacemos para otras regiones del mundo. Para África, bueno, lo presentó Paolo, para África, Asia y también para Europa, y vemos en cada una de estas dimensiones cómo avanzó América Latina con respecto a los restantes bloques. Y bueno, ahí uno puede ver en forma desagregada, pero bueno, se destaca, al contrario de lo que veíamos hasta el año 2019, que entre el año 2021 hay una mejora en términos comerciales, ¿sí? Para América Latina, y para esto se observan casi todos los bloques. Donde quizás el indicador se ha quedado en América Latina más débil, ese es el ámbito institucional, ¿sí? En lo que se ve menos avances es, digamos, en la incorporación de las reglas que se van conversando, y como mencionó Paolo en las conclusiones, me parece que ahí es donde está el trabajo pendiente para América Latina. Buenísimo, gracias Katia. Y sin duda súper importante poder monitorear y empujar esta agenda de integración regional. Ahí tenemos algunas preguntas relacionadas al tema del cambio climático y las cuestiones ambientales, ¿no? En particular, teniendo en cuenta que se está dando ahora la COP27 en Egipto. Y ahí la pregunta ronda sobre cuáles crees que pueden ser los impactos de los distintos compromisos que se tomen en las cuestiones climáticas sobre el comportamiento del comercio. Sí, bueno, en realidad no sé cuáles van a ser los compromisos, entonces es difícil contestar a la pregunta sí, pero sí, o sea, el punto general me parece que es extremadamente relevante. Creo que todo lo que mencionó Katia sobre el trabajo que hicimos sobre la competitividad de la región en los últimos 10 años, en realidad la competitividad es un concepto muy fluido, ¿no? Nosotros no sabemos qué hace la competitividad, lo que observamos es que perdimos capacidad de contender mercados a nuestros competidores que exportan las mismas cosas en los mismos mercados. Y entonces, ¿qué es la reflexión que hago sobre el cambio climático? Es que yo creo que sí, eso va a ser uno de los ingredientes de la competitividad del futuro. Yo, por ejemplo, soy europeo y lo veo muy claramente en Europa. Hoy el consumidor europeo está cada día más comprometido digamos, con compras verdes. Exige certificaciones que certifiquen la calidad respecto del medio ambiente, de la biodiversidad y digamos, de cosas de futuro. Y yo creo que esa conciencia, yo lo digo en Europa porque ha sido en la zona del mundo quizá que ha sido más vocal e inclusive que ha usado estos argumentos, a veces son vistos de América Latina como un neoproteccionismo, ¿no? Y es cierto que en cierta medida quizás lo puedan llegar a ser, pero esa va a ser de cualquier manera la realidad. Y entonces a mí me parece que lo que le queda por delante a América Latina es, me viene una palabra en inglés, embrace, ¿no? Como tomar eso de pecho y hacerlo, y hacer que eso sea una ventaja comparativa y no una desventaja comparativa. Yo creo que eso va a ser parte de la competitividad del futuro. Entonces, cuando miramos ese mismo ejercicio en 10 años, probablemente los temas ambientales van a explicar mucho más de lo que hicieron en los 10 años pasados, cuánta de esa competitividad hemos ganado o hemos perdido, ojalá la hayamos ganado, por los temas ambientales. Esa es un poco mi visión, pero cada quien tiene, no sé qué piensa vos, o sea, me parece que cada quien tiene una opinión diferente en eso. Yo así lo pienso. Creo que es súper importante, digo, que el tema va a estar en la agenda y demás, está claro. Yo creo que es importante lo que decías, de no mirarlo solo como una cuestión defensiva, sino también como una cuestión ofensiva, ¿no? O sea, muchas veces en la región estamos más enfocados en si viene esto, si vienen las restricciones en fronteras, si vienen... Entonces lo miramos como una cuestión defensiva de cómo nos adaptamos a eso, y creo que hay una oportunidad enorme de hacerlo por lo ofensivo, ¿no? Sino hacer las políticas ex-ante para ganar competitividad y de esa forma hacer... Claro. Poder ganar market share en ese mercado. Pero entonces tenés que ver el desafío, tenés que anticiparlo, tenés que tomar medidas, digamos, se necesita visión de largo plazo. Exacto. Bien, tenemos otra pregunta de Maribel Palma sobre la balanza, con el comportamiento no solo de la balanza comercial, sino de la balanza de pagos en general, ¿no? O sea, cómo el comportamiento comercial ha impactado en las balanzas de pagos y si esos cambios han sido o no relevantes a nivel regional. Ahí, Katia, ¿cómo lo ves?
Bueno, para ahondar un poco, que es un tema que también abordamos en el informe, que por ahí no le dimos tanto espacio en la presentación, que es el rol de las importaciones, ¿no? También casi siempre nos enfocamos en las Expo, pero lo que vemos es que las importaciones de América Latina tuvieron un crecimiento muy relevante en el último semestre, incluso aunque se desaceleraron, al igual que las Expo, crecieron a mayor ritmo, ¿sí? Entonces esto dio lugar a un deterioro de las balanzas comerciales en casi todos los países de la región, ¿sí? Entonces eso es un dato muy relevante, la verdad está buena la pregunta para traer este tema a colación, porque en parte esto se debe al gran incremento, ¿no?, de la factura de importaciones para América Latina por el incremento de los precios, ¿no? La energía es un producto relevante en la importación de la región, pero también por el costo de los fletes y por la inflación global, también hubo un incremento de los precios de las manufacturas. Entonces, esto hizo que haya un deterioro generalizado en las balanzas comerciales y por lo tanto también en las balanzas de pagos. En el caso de México, incremento del déficit comercial, en varios países de América Latina, disminución de superávit o paso de superávit a déficit. Entonces, lo que vemos es que el impacto por el lado del aumento de las importaciones fue mucho más negativo, más allá de que las exportaciones siguieron creciendo. Esto siempre hablando del primer semestre de este año. Okay, buenísimo. Tenemos otra consulta de Osvaldo Segura, es sobre el tema del comercio agrícola, tema sumamente relevante por la importancia que tiene por la región, en la región, que está relacionado a los temas climáticos también, y también por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ustedes hace poco que escribieron una nota sobre el impacto potencial que puede llegar a tener la guerra que está dando en Ucrania y demás sobre la región. ¿Qué reflexiones tienes sobre eso? Mira, y también hay otra pregunta en la chat que estaba viendo que habla de la necesidad de diversificar. ¿Sí? Yo creo que sí, es importante. O sea, diría dos cosas. Lo primero, evidentemente, la diversificación del comercio es importante porque quedarse demasiados anclados a productos sujetos a los vaivenes de los precios internacionales obviamente puede ser peligroso. Inclusive puede ser peligroso como en una fase como esta, en la cual en realidad nos ha beneficiado, ¿no? Digamos, el aumento de los precios en este caso nos ha beneficiado. Pero el punto que levantamos en el informe, que me parece más importante, es que en realidad ese aumento de los precios de los commodities, y en realidad no solo agrícolas, también vale para minerales, metales, petróleo de los últimos años, en realidad quizás el efecto negativo más importante ha sido que ha creado una distracción de los policymakers de verdaderamente enfocarse en los temas importantes para la competitividad de la región. En la medida que los precios crecen, es un todo bien, ¿no? Digamos, los precios crecen, ¿para qué me tengo que ocupar? Vamos bien. Ahora, cuando lo vimos durante, digamos, la baja, por ejemplo, del precio del petróleo durante 2014, cuando lo vimos durante la baja de los precios de los commodities hace unos años, ahí sí vemos, digamos, el costo de la volatilidad. Ahora, más allá de eso, y ahí en realidad el experto de productos agrícolas del grupo es Rosario Campos, que hoy no está en las UMES, entonces ella debería responder esa pregunta, pero yo le voy a dar un poco mi visión. A mí me parece que lo que es importante también es no caer en la idea de que haya una maldición de los recursos naturales. El hecho de que tengamos ventajas comparativas en productos, digamos, del campo, no necesariamente es una maldición. El punto es de ver cómo los aprovechamos para agregarle valor. Hay productos orgánicos, productos verdes, digamos, productos elaborados a partir de productos primarios, que pueden ser una gran fuente de bienestar a través de las exportaciones para la región. Entonces, digamos, cuidado, es cierto, pueden haber problemas también cuando las cosas parecen que van bien o cuando las cosas van mal, pero digamos, no hay que caer en la idea de que todo lo que viene del campo es malo y de que hay que impulsar la manufactura a cualquier costo, porque digamos, esto sabemos que nos ha costado mucho también en la región en el pasado. Exacto. Uno no puede renegar de su ventaja comparativa natural, ¿no? Exacto, y su naturaleza, ¿no? Digamos, somos lo que somos. Y yo creo que inclusive en el futuro lo que somos como región va a ser más valorado. Entonces no es el momento
digamos, de tirar el baby con el agua del baño, ¿no? Sin duda, si hay algo que el mundo está demandando hoy son alimentos y energía que, por suerte, Claro. es lo que producimos. Y agua, y otra cosa que tenemos, litio y cosas, digamos. Bien, Katia, una consulta sobre los temas de competitividad que presentaste. Es sobre la diferencia que se observa en la evolución de la competitividad entre Brasil y México, ¿no? Y ahí la pregunta es un poco si eso se debe respecto al tamaño de las economías, a la vinculación que tienen, por ejemplo, en el caso de México con Estados Unidos. O sea, ¿cómo explicarías eso? Bueno, en rigor presentamos esos dos casos de ganancia de competitividad, pero uno puede ver que algunas de las economías pequeñas de Centroamérica también tuvieron algún incremento de competitividad en algunas excepciones. Entonces, es difícil vincularlo al tamaño de las economías. Uno podría inferir que quizás la mayor diversificación, o esto, en el caso de México, la cercanía con Estados Unidos, los tratados comerciales, pueden haber ayudado. Inclusive en el informe hacemos un análisis un poco más pormenorizado, en un recuadro para los casos de México y Brasil, y lo que encontramos fue que sí, que en el caso de México la mayor ganancia de competitividad se da en un sector, que es el sector aeronáutico, y en el mercado de Estados Unidos. Entonces, en ese caso quizás sí responde específicamente al acuerdo comercial y a esa vinculación de México con Estados Unidos. Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, lo que se ve es que esa ganancia de competitividad es mucho más generalizada. No solamente se da en manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial, sino que también se ven manufacturas de minerales, y no solamente en el mercado chino, sino también se da en Estados Unidos, se da en el mercado regional. Entonces, da la sensación que, o sea, uno podría investigar, incluso lo tenemos en agenda, de tratar de profundizar este análisis con estos resultados que alcanzamos, pero que no depende exclusivamente del tamaño de las economías, sino más que nada del tipo de producto que han tenido, de los acuerdos comerciales, y seguramente hay otros factores en torno a la ventaja comparativa que tienen algunos mercados, porque por ejemplo sea el caso de la soja de Brasil en China, que en ese caso me parece que tiene un impacto adicional, que por ejemplo Argentina no lo ha podido hacer y también tiene la ventaja comparativa y es un gran exportador, y Paraguay también en el caso de la soja, y no han podido ganar esa competitividad en ese mercado, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta sería que me parece que responde más allá a otros factores y no estrictamente al tamaño de las economías. Ok, buenísimo, gracias Katia. Nos queda un poco de tiempo, ya estamos llegando al final. Hay algunas preguntas adicionales sobre el tema de los fletes, la incidencia que tiene en cuestiones como la competencia y demás. Ahí lo que les recomiendo no solo es que miren el monitor, donde hay un estudio detallado, sino que también en el blog del sector, nuestros colegas Juan Blay y Cristian Volpe han escrito mucho sobre eso, y ahí hay mucha información también a la cual se puede acceder. Entonces, en los últimos minutos que nos quedan, Pablo, ahí quería ir un poco más a la discusión sobre no tanto la coyuntura, sino más la estructura y hacia adelante. Ustedes ahí en la presentación y en las conclusiones dejaste la idea de que en el trasfondo de los shocks coyunturales que estamos teniendo también hay transformaciones estructurales, ¿no? Y eso de alguna manera va a condicionar la forma en la cual el comercio cambia, se desempeñe de aquí hacia adelante. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál crees vos que deberían ser las prioridades para seguir, que tienen que seguir nuestros países para seguir creciendo el comercio y de la inversión en este nuevo contexto global que se avecina hacia adelante, con todos los cambios que marcaste, ¿no? Sí, mira, yo creo, digamos, nadie tiene la bola de cristal. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, y creo que es una cuestión de... y también el trabajo de economista que hacemos hasta cierto punto te lleva para entender eso. Después es un tema más de intuición. Entonces te digo un poco cuál es mi intuición después de haber mirado, sin embargo, mucho número. Yo veo un aumento de la inestabilidad, y eso en realidad lo comprobamos. O sea, en los últimos 10 años, y Katia lo mencionó claramente, los últimos 10 años en términos comerciales ha sido mucho más inestable de los años de las décadas anteriores. Y eso no solamente cuando lo ves en términos de la evolución de los precios, sino que también cuando lo ves en términos de volúmenes, ¿no? Entonces, yo creo que ese patrón de inestabilidad va a seguir.
un patrón de mayor conflicto o de mayor, digamos, creo que de mayor competencia, pero con distintos instrumentos. Yo creo que hoy estamos teniendo, de un punto de vista económico, estamos teniendo competencia con instrumentos que hasta hace unos pocos años eran completamente prohibidos y hoy, en cambio, sí están, digamos, en la arena pública. Y creo un mundo cada vez más regionalizado. Y regionalizado no solamente de un punto de vista geográfico, sino que también de afinidades políticas, ¿no? Digamos, yo creo que hay algunos, yo no soy experto en relaciones internacionales, pero hoy se está hablando de una Segunda Guerra Fría. Entonces, digamos, si algo de eso es cierto, digamos, vamos a volver a un mundo, digamos, más regionalizado, donde la política determina. Entonces, eso yo veo como el entorno. Entonces, frente a ese entorno, ¿qué es lo que veo? Primero, eliminar una falsa idea de que la globalización se va a terminar. Digamos, yo no creo que sea posible que eso se vaya a terminar. Entonces, digamos, la autarquía no es una solución y el mundo va a seguir. Digamos, hay muchos costos hundidos en la organización del mundo, tal como lo conocemos, para que eso cambie radicalmente. Entonces, el tema es más un fine-tuning, es tratar de entender dónde corregimos al margen la agenda. Y entonces, desde el punto de vista de la política, que me parece que era el foco hacia donde iba tu pregunta, yo diría, la agenda es una agenda tradicional, es una agenda de reducir los costos comerciales, pero darle prioridad a esos temas de posicionamiento en un entorno donde va a ser cada día más difícil tener visibilidad de las cadenas globales de valor, donde hay que convencer más los socios, digamos, comerciales o del punto de vista de los países, o los socios, digamos, empresariales desde el punto de vista de las empresas, de que vale la pena venir a invertir en mi país o en mi propia empresa, de que tengo un sistema país que sí me permite reducir costos regulatorios, costos de transporte, costos de certidumbre, costos de capacidad de proveer niveles de calidad, digamos, lo puedes ver a distintos niveles. Y entonces es la agenda tradicional, pero pensando en los temas nuevos. Vos levantaste la cuestión del cambio climático, me parece que el tema de digitalización también es un cambio, digamos, estructural, fundamental, que va a cambiar la manera en que opera el comercio en cierta medida. Y en sartén de lo que se venga, digamos, en 3 años, mira lo que nos ha venido. Nos ha venido una guerra que no lo pensábamos, ha venido una pandemia que no la hemos visto en 100 años. ¿Qué es lo que nos va a venir? También es la gran pregunta, ¿no? Y prepararnos para eso. Interesante, o sea que es la agenda de alguna manera tradicional, pero con más urgencia, ¿no? Dado el nivel de volatilidad que hay y demás, digo, con más urgencia no solo de lo defensivo, sino también de lo ofensivo, ¿no? En este nuevo contexto, tal vez se abran nuevas oportunidades para la región, que en la medida que implementemos y aceleremos la agenda de policy, vamos a tener más oportunidades. Absolutamente, te diría con más urgencia y atención a los cambios, ¿no? Digamos, el tema verde me parece que es importante y va a ser un cambio. El tema digital sí va a ser un cambio. Entonces, pensar también a cómo adaptar, a cómo modernizar, a cómo ir a una agenda 2.0, 3.0. ¿Sabes? Genial. Buenísimo. Bueno, se nos fue el tiempo. Llegamos al final. Les agradecemos muchísimo a toda la gente que se sumó y que está hasta ahora conectada. La verdad que un placer la presentación. Katia, Paolo, buenísimo. Y sobre todo la discusión. Y a todos los invitamos a poder bajarse el monitor, a que lo puedan ver, comentarlo. Creo que hay muchísima información ahí que puede ser muy útil para todos. Y que de alguna manera nos sirva tanto a nosotros para poder plantear los temas y proponer opciones de política a los países, a los gobiernos, para tomar la información y poder implementar mejores políticas públicas, y también a las empresas para poder tomar sus decisiones de negocios mejor informadas. Así que, sin más, les agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias, Paolo, Katia, y nos vemos en la próxima. Gracias.